Al-Haraki, ante el Consejo del Pueblo, afirma que la diplomacia siria y los sacrificios del ejército y la gestión del asunto económico reforzaron los elementos de nuestra firmeza. Durante la inauguración de las labores del taller sobre medios de comunicación nacionales y los desafíos actuales, Al-Zoghbi asevera que los medios de comunicación sirios no son perfectos, pero están a la magnitud del desafío. Lavrov pide a los países que apoyan a la oposición a presionarla a asistir a la conferencia de Ginebra II con miras a encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria. Buenas noches, amables televidentes, y le damos las bienvenidas al canal Sirio Internacional. El Consejo del Pueblo ha celebrado la primera sesión de su quinto periodo ordinario de su primera legislatura, que fue presidida por el presidente del Parlamento, Mohammad Jihad al-Laham, y contó con la presencia del primer ministro, Dr. Wael al-Haraki, y los miembros del gabinete. El presidente del Consejo del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, afirmó la importancia del trabajo institucional bajo la cúpula del Consejo y la coordinación con la autoridad ejecutiva a nivel político, económico, social y de servicio, para que el Consejo sea la voz del pueblo y la expresión de su conciencia, así como la promulgación de leyes y reglamentos que contribuyan al desarrollo de la sociedad y lograr un mejor futuro para Siria. El presidente del Parlamento añadió: vamos a seguir comunicándonos con aquellos que difieren con nuestra opinión y respetamos a los que nos oponen en política, pero no vamos a ser tolerantes con cualquiera que lleve las armas contra el Estado y el ciudadano sirio, destacando que el Parlamento no aceptará menos que la eliminación de los terroristas y los mercenarios takfiristas, sea cual sea el respaldo que les ofrecen las potencias occidentales y los reaccionarios árabes. Por su parte, al-Haraki hizo una presentación sobre el desempeño de la labor del gobierno durante el último periodo y lo que quiere hacer durante el próximo periodo. Al-Haraki señaló que la crisis provocó una disminución en los indicadores de rendimiento económico y social, pero el reto, la voluntad de vivir y la construcción de los cuales goza el pueblo sirio y la integración y la cohesión entre el ejército y el pueblo y el liderazgo nos hizo resistir a lo largo de todo este tiempo y estar a punto de la victoria. Asimismo, al-Haraki subrayó que la diplomacia siria y los sacrificios del ejército y la buena gestión del asunto económico reforzaron los elementos de nuestra firmeza. Al-Haraki aclaró que todo el mundo apuesta que Siria será un estado fallido, pero todos aquellos se sorprendieron, y señaló que el gobierno sigue pagando sueldos a sus empleados al final de cada mes e incluso aumentó los sueldos de sus empleados y sigue subsidiando el suministro de alimentos y derivados del petróleo, cerca de 615 mil millones de libras sirias. También llevó a cabo los exámenes educativos y abrió el año escolar, así como continúa en su estrategia de la educación gratuita y de salud, y presta asistencia y socorro a alrededor de 5,5 millones de ciudadanos sirios. Con la participación de periodistas y analistas de información e interesados en el tema de Irán, Egipto, Jordania y Líbano, han comenzado en el Hotel Damarros en Damasco las labores del taller sobre los medios de comunicación nacionales y los desafíos actuales que organiza el Ministerio de Información. El objetivo del taller, que se celebrará durante 3 días, es arrojar luz sobre los componentes de fuerza y reforzar los puntos de debilidades, y llegará a recomendaciones que puedan mejorar el rendimiento de los medios de comunicación nacionales. En su palabra de apertura ante los participantes en el taller de trabajo sobre la información nacional y los retos que enfrenta en la actualidad, el titular de información, Omran Zoghbi, dijo que Siria ha logrado convertirse en un estado grande y fuerte gracias a su pueblo, su ejército y su dirigencia, y ha obligado al mundo a escuchar la voz de Damasco. Al-Zoghbi señaló que no hay fuerza en el mundo capaz de derrocar a Siria, Estado, nación y pueblo, y subrayó que la firmeza de Siria no vino en vano. El ministro de Exterior de Rusia, Sergei Lavrov, ha afirmado que su país apuesta por la celebración de Ginebra II para solucionar la crisis en Siria, prevista celebrarse en Ginebra a mediados de noviembre, con la presencia de todos los espectros de la comunidad siria.
En una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Organización de la Cooperación Islámica, Akmal Eddin Ahsanoglu, el jefe de la diplomacia rusa hizo un llamado a los países que apoyan a la oposición para presionarla a asistir a la conferencia con el fin de encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria. En cuanto al uso de armas químicas, Lavrov expresó, según lo confirmado por los expertos rusos, la convicción de Rusia de que la oposición usó armas químicas en Han al-Assad, en Alepo, señalando que Moscú tiene a su disposición más y más evidencias para creer que un ataque químico el 21 de agosto en Damasco fue un acto de provocación. A su vez, Mikhail Bogdanov, viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, declaró que expertos de Rusia participarán en el proceso de destrucción de armas químicas en Siria. El diplomático ruso anunció que la participación rusa en este proceso va a ser muy activa, señalando que él no puede en la actualidad responder a la pregunta acerca de una posible participación de expertos rusos en el primer grupo que visitará Siria muy pronto, afirmando que Moscú participará activamente en todas las etapas. Por su parte, el director de la Oficina de la Presidencia de Rusia, Sergei Ivanov, declaró que es posible invitar a lo que llamó Oposición Siria Nacional a la Conferencia Internacional sobre Siria, que se celebrará en Ginebra y comenzar el diálogo. En una entrevista con los medios de comunicación rusos, Ivanov manifestó que Occidente comenzó a darse cuenta de que la oposición se debe clasificar y de detener los intentos de convencer a Al-Qaeda y a los otros extremistas de hablar sobre Ginebra II y dejar de armarlos, señalando que la guerra en Siria ya no es entre el gobierno y la oposición. Ivanov aclaró que en el caso que Occidente vaya a armar el llamado Ejército Libre, dichas armas llegarán sin duda a manos de Al-Qaeda. En el mismo contexto, Alexei Borodagin, representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas en Ginebra, pidió el levantamiento de las sanciones económicas impuestas contra Siria y señaló que las sanciones unilaterales provocaron la deterioración de la situación humanitaria en Siria. Borodagin afirmó que la parte rusa trasladó cientos de toneladas de ayuda humanitaria y de emergencia a los desplazados sirios en los países vecinos de Siria, haciendo hincapié en la voluntad de Rusia de seguir brindando dichas ayudas. Y agregó que Rusia transfirió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados unos 10 millones para ayudar a los desplazados sirios en el Líbano y Jordania. Una fuente militar manifestó que unidades de nuestras Fuerzas Armadas continuaron sus operativos contra los terroristas al oeste de la carretera entre el Hospital Militar Tishin y el Canal Educativo Sirio y eliminaron a un gran número de terroristas y destruyeron sus armas y municiones. La fuente agregó que un destacamento del ejército árabe se enfrentó con miembros de bandas terroristas en el barrio de Yobar, dejando varios muertos en la fila de los terroristas. Asimismo, otra unidad de las Fuerzas Armadas eliminó a miembros de bandas terroristas del llamado Libres del Sham en Meshraba. Y otras unidades de nuestras valientes fuerzas destruyeron una habitación equipada con equipos de comunicaciones modernos y armas cargadas en 3 vehículos en Al-Qasimiyya. Paralelamente, en el campo norte de la provincia costera de Latakia, numerosos terroristas fueron eliminados, algunos de diferentes nacionalidades árabes, en las aldeas de Rauda, Arrabía y Dorin. Una fuente militar declaró que en operaciones específicas varias escuadras del ejército destruyeron 2 vehículos en los que iban numerosos terroristas y otros 6 vehículos cargados con armas y municiones diversas, añadiendo que decenas de terroristas fueron eliminados. Entre ellos figuran un yemenita, cabecilla de un grupo del Frente al-Nusra y un jordano. En la reserva del Fororok, el ejército destruyó 2 vehículos pertenecientes a uno de los grupos terroristas que transportaban 2 misiles Grad, eliminando a 16 armados, entre los que figuran
Abderrahman el Checheno, dejando heridos a otros 9. Y en la aldea de Rabia el ejército acabó con un número de terroristas y otros quedaron con heridas, al igual que destruyó ametralladoras pesadas. Y entre los terroristas muertos figuran un saudí, un marroquí, un kuwaití y un palestino, entre otros. De todos ellos, una escuadra del ejército asestó contra guaridas de grupos terroristas armados en la aldea de Dorín, donde eliminó otros terroristas, entre ellos un jordano, un tunecino, un argelino, un libanés, un egipcio y un marroquí y un kuwaití. En Daraa cayeron abatidos numerosos terroristas durante las operaciones de caza que dio el ejército a los remanentes de los grupos armados en Daraa ciudad y otras aldeas y poblados en la campiña de la provincia, arrasando con sus guaridas y sus herramientas de crimen. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a las noticias más importantes. Al-Halaki, ante el Consejo del Pueblo, afirma que la diplomacia siria y los sacrificios del ejército y la gestión del asunto económico reforzaron los elementos de nuestra firmeza. Durante la inauguración de las labores del taller sobre medios de comunicación nacionales y los desafíos actuales, Al-Zoghbi asevera que los medios de comunicación sirios no son perfectos, pero están a la magnitud del desafío. Lavrov pide a los países que apoyan a la oposición a presionarla a asistir a la conferencia de Ginebra II con miras a encontrar una solución pacífica a la crisis en Siria. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.